Caso de que el cacique necesitase alguna justificación para sus borracheras, pues ahora tenía una nueva excusa, porque si hasta ahora bebía para intentar olvidar la muerte de su mujer primero y de su hija después, ahora bebía para intentar olvidar las palabras y la amenaza de la boticaria. Él creía en esa maldición. Si había alguien en el pueblo que pensase que la boticaria era capaz de lanzar hechizos y maldiciones, ese era él, que había intentado que la condenasen por bruja. Una noche cualquiera, 5 demonios deformes acabarán con tu estirpe. Y él comenzó a obsesionarse y a creérselo. Pero si van a entrar 5 demonios en mi casa, yo les presentaré batalla. Eso pensó y comenzó a armarse, a comprar cualquier arma que veía, puñales, dagas, lanzas, espadas, de todo. Y por las noches se armaba como si fuese a ir a la guerra. Quien tienes más cerca será tu perdición, tu propia sangre te condenará. Las palabras se fijaban en su mente noche tras noche y él empezó a desconfiar de todos. Tu propia sangre. ¿Quién le iba a traicionar? Cuando las familiares venían de visita, no les dejaba dormir en casa. Quien tienes más cerca será tu perdición. Sus criados y trabajadores más confiados empezó a echar por la noche a todo el mundo de casa, a encerrarse él solo con sus hijos y sus armas, porque no confiaba en nadie, porque pensaba que cualquier noche de esa los demonios entrarían en su casa y él no quería que nadie mientras él dormía fuese a abrirles la puerta, pero estaba convencido de que una manera u otra esa noche iba a llegar. Y así fue, esa noche llegó. Una noche, borracho, como de costumbre, ya se había bebido su cántaro de licor de cerezas, se dispuso a hacer lo último que hacía cada noche, que era la ronda de la casa, el ir a besar a sus hijos antes de meterse él mismo en la cama. Cogió un par de dagas al cinto y armado y deambulando dando tumbos fue a la sala donde dormían sus hijos. La sala tenía 3 alcobas separadas por cortinas, 2 de ellas dormían sus hijos. Se acercó a la cama de uno de ellos y estaba acostado de cara a la pared. Se acercó por detrás y según se acercó al embozo de la cama para ir a besarle, un olor fétido y pútrido le llegó y se detuvo. Dejó un tiempo para que sus ojos se acostumbrasen a la oscuridad, a la penumbra, y de pronto vio que el cráneo de la cabeza de lo que debía de ser su hijo no era tal, sino que era un cráneo puntiagudo. Y prestó atención y vio que las orejas por detrás también tenían punta. Inmediatamente pensó, esta es la noche, este es uno de los demonios. Y desenfundó de su cinto una de las dagas. Se incorporó un poco más hacia adelante para poder ver la cara de quien estaba en la cama ocupando el puesto de su hijo y vio que la cara la tenía peluda, llena de pelos, y lo que era el perfil de la nariz no era una nariz. La nariz y la boca se juntaban en una especie de hocico, del cual salían unos colmillos afilados y curvos hacia arriba, y aquello se parecía más a un jabalí que a un ser humano. Y él pensó, este es el primer demonio. Y con la mano izquierda, antes de que ese demonio que pretendía dormir pudiese reaccionar, le aplastó la cabeza contra la almohada. Con la mano izquierda cogió su daga, que era una daga como esta, árabe, mora, con hoja curva,
y de un tajo profundo y certero le degolló como un cerdo y dejó su mano ahí para que la hoja de la daga se incrustase más y más en la carne, y pudo sentir que tras la empuñadura su mano se llenaba de un líquido viscoso y caliente. Y ahí permaneció hasta que la bestia permaneció inerte totalmente. Uno, pensó, uno menos, el primer demonio. ¿Pero dónde está mi hijo? Temiéndose lo peor, se dio la vuelta sobre sí mismo, corrió la cortina que separaba la otra alcoba donde dormía su otro hijo, y efectivamente allí estaba el segundo demonio, de rasgos deformes, horribles, pómulos salientes, una nariz quebrada. Y se despedezó, abrió los ojos un poco ese demonio y empezó a sonreírle con una sonrisa asesina. Y vio como de esa boca salían unos dientes horribles. El cacique tuvo la certeza de que ese demonio en cualquier momento podía reaccionar y saltar contra él, con lo cual rápidamente, con su mano izquierda, desenfundó su otra daga, que era una daga medieval, con una hoja inmensa de casi medio metro, y la incrustó en el cuerpo de aquella bestia, en el lugar donde, si fuese un humano, estaría el corazón. Y según le incrustó esa daga hasta la empuñadura, el demonio deforme abrió la boca. Esa sonrisa se convirtió como la boca de un volcán que eruptase lava, solo que eruptó bilis, una bilis viscosa espesa que la salpicó por entero, y el cacique pudo sentir parte de esa bilis en su propia cara, como un ácido que le corroyese la piel. 2, pensó, 2 menos. ¿Y dónde están mis hijos? Miró debajo de las camas. Pensó, si los demonios han suplantado a mis hijos, estos pueden haberlos visto venir, estos pueden haberse escondido, pueden estar escondidos en cualquier sala, en cualquier armario, pueden estar en cualquier lado. Estarán vivos. Y se puso a gritar y a llamarles por su nombre. Y corrió a buscarles, corrió hacia el otro lado de la casa, hacia la sala donde dormían sus hijas. Según pasaba por la cocina, se armó. Quedan 3 demonios, cogió 3 armas. Se puso al cinto un puñal. En la mano derecha cogió una espada. En la mano izquierda cogió una lanza, una roncona o ronca, que es una lanza que, donde tiene la punta, a continuación tiene otras 2 cuchillas en forma de media luna que se abren para que cuando se hinca en el cuerpo de un enemigo, un contrincante, esas cuchillas desgarren las carnes. Según abrió la puerta de la sala donde estaban las alcobas donde dormían sus hijas, vio el tercer demonio, que se abalanzaba sobre él, con unos brazos largos, unas garras en lugar de manos, con uñas afiladas, intentando llegar hasta su cuerpo, hasta su cara, para poder ahogarle. Y el cacique, en un movimiento instintivo, más defensivo que ofensivo, levantó la roncona, la lanza, la apoyó contra su costado izquierdo y el demonio se incrustó en ella. En su mismo impulso se incrustó como se incrusta un trozo de carne en un pincho moruno. Y aún así el demonio intentó llegar hasta la cara del cacique. Y el cacique sintió esas uñas a escasos centímetros de su cara. Pero aguantó con la lanza hasta que el demonio expiró y se desplomó hasta el suelo. A la derecha el cacique vio el cuarto demonio, pegado contra la pared, cauteloso, acuclillado,
preparándose, pensó el cacique, para saltar contra él en cualquier momento. Parecía como que estaba intentando el demonio ganarse la confianza del cacique, como haciéndose más pequeño, como diciendo: yo no te voy a hacer nada. Pero tenía una mirada siniestra, de dobles intenciones, una mirada de fuego, una mirada ladina, y el cacique no lo dudó. Levantó su espada, una espada Alfonso X, que es una espada de un filo tipo florete, de una hoja muy aguda, muy fina, como un florete, y ese mismo se abalanzó hacia el demonio y se le hincó en el vientre con tal fuerza que atravesó al demonio, y la hoja de la espada chocó contra la pared que tenía detrás y se rompió dentro del demonio, y ese demonio abrió la boca y gritó. Soltó un alarido espeluznante como el cacique no había escuchado en su vida. Un alarido sobrehumano que solo se extinguió con el último aliento de vida del demonio. Quedó allí inerte contra la pared, despatarrado, la bestia inmunda. 4. Ya solo me queda el quinto. Y en la mente del cacique pudo visualizar a ese quinto demonio guardando a sus hijos. Si encuentro al quinto demonio, liberaré a mis hijos. Desenfundó el puñal, se lo puso por delante suyas y empezó a recorrer toda la casa, gritando el nombre de sus hijos, mirando en armarios, bajo las camas, en los muebles, en cada rincón oscuro. Bajó hasta las puertas, estaban cerradas tal como él las había cerrado, y corrió por toda la casa, y en un momento determinado lo vio, el quinto demonio. Lo vio de soslayo, por el rabillo del ojo. Casi se pasa de largo, pero allí, en una esquina, en medio de la penumbra, una esquina totalmente oscura, estaba seguro de que lo había visto, inmóvil. Volvió sobre sus pasos, fijó la mirada en él, y allí estaba, la más horrible y deforme de las bestias, mirándole a solo 1 metro de distancia. El cacique levantó su puñal hasta el pecho y esperó un instante, porque ese demonio estaba inerte, fijo. El cacique no tenía más que extender su brazo para acabar con él, pero había algo que se lo impedía. En el fondo de esos ojos había algo como una pregunta que el demonio le estuviese haciendo a él. Por un momento el cacique sostuvo esa mirada, pero enseguida empezó a pensar: espérate, me está hechizando, me está hipnotizando. Tengo que acabar con él ahora. Y en ese momento el cacique bajó la vista para buscar un punto donde dirigir ese puñal, porque lo que veía hasta ahora no era más que una cabeza de un demonio en la oscuridad. Pero ¿dónde estaba su cuerpo? Y según bajaba la mirada hacia abajo, lo que pudo reconocer y ver fue una palangana, y a la derecha de esto una jabonera y una toalla. Miró más abajo y por debajo de la palangana vio un jarro de agua, el aguamanil. Tuvo un momento de confusión, pero se dio cuenta dónde estaba. Estaba en la sala de su propia alcoba. Y esto que estaba viendo por debajo del demonio en lugar de su cuerpo no era más que el mueble donde él mismo se lavaba cada mañana. Entonces
se dio cuenta dónde estaba mirando, en el espejo de ese mueble. Y hubo un momento, un instante de lucidez maldita en los ojos de ese demonio, que no eran más que sus propios ojos. Un momento de entendimiento. Ese quinto demonio era él mismo mirándose en el espejo. Sintió, al mismo tiempo que se vio en el espejo, abrir la boca para gritar, pero no llegó a hacerlo, porque sabía que lo que iba a oír si gritase sería algo muy parecido a lo que acababa de oír, ese alarido inhumano en el último de los demonios, en la segunda de sus hijas, en el último de sus hijos, a los que había asesinado uno a uno cruelmente. Y no quiso saber más, no quiso más explicaciones, no quiso escuchar su propio grito desgarrado. Con un movimiento certero y firme, el puñal que tenía se lo hincó debajo de su propia garganta y el filo le taladró el cerebro. El cacique cayó como un saco de patatas desplomado al suelo, muerto. Durante muchos años, nadie en el pueblo entendió cómo una persona que lo tenía todo, rica, había enloquecido hasta el punto de encerrarse una noche en su casa y haber acabado de una manera tan cruel con la vida de cada uno de sus hijos y luego con la suya propia. Pensaron que era el dolor por la muerte de su esposa que nunca había conseguido superar. Pensaron que el acto de locura que había cometido esa masacre no era más que el efecto de una profunda depresión de la que nunca supo salir. Eso es lo que pensaron en el pueblo, excepto un vecino que creyó que aquella masacre era el resultado de demonios y el resultado de una maldición que había escuchado de su vecina de enfrente, la boticaria. Pero este vecino no dijo nada, porque nadie le hubiese creído. Lo que había oído eran nada más que palabras que lleva el viento, de las cuales él era el único testigo. Y en la casa del cacique nunca se encontraron restos de demonios. Nadie le hubiese creído. Si la historia se conoce, fue porque la propia boticaria, años más tarde, en su lecho de muerte, confesó que toda aquella masacre no había sido más que el resultado de su venganza. Era cristiana y decidió no llevarse ese secreto a la tumba, confesó. Y su venganza había sido sencilla y eficaz, al igual que había sido el suicidio de su propia hija cuando se ahorcó en la cuadra del cacique. Su venganza se inició con sus propias palabras, con su propia maldición. Aquella mañana que encontró al cacique bajando de la plaza delante de su propia botica, la boticaria sabía cuál iba a ser su venganza y la inició con esas palabras. La clave de cómo vengarse se la había dado su propia hija. Mamá, se emborracha todas las noches, se bebe un cántaro de licor de cerezas. Bueno, pues para la boticaria saber de dónde vino ese cántaro de licor de cerezas era fácil. Casi todo lo que se consumía en el pueblo
provenía del mismo pueblo. Los proveedores eran campesinos que hacían trueque. El rico cacique tenía tierras arrendadas a varios paisanos, a varios campesinos, y uno de ellos, al que le tenía arrendada tierras, pues tenía vides y cerezos y le pagaba el arrendamiento de esas tierras con esos cántaros de licor de cereza. Era fácil saber de dónde venía cada cosa que se proveía. Así que la próxima vez que ese paisano que tenía arrendadas esas tierras y proveía los cántaros de licor de cereza necesitó de la boticaria y entró en la boticaria le dijo: he oído hablar de la excelencia de tu licor de cereza, ¿por qué no me pagas con uno de esos cántaros? Y así fue, y tan pronto como tuvo este cántaro, le fue fácil, igualmente fácil, hacer llegar ese cántaro de licor de cerezas al cacique como si proveniese del mismo campesino. Solo que este cántaro, que provenía de ella, de la boticaria, ella le había echado una pócima, lo había drogado. Le había echado una pócima alucinógena que había creado con hongos y setas del campo. Una droga muy común, una droga que existe hoy en día, de la cual no necesitáis saber, pero se conoce como la droga de la verdad, porque te hace ver alucinaciones sobre aquello que te preocupa o que tienes dentro de ti. Por eso, como que revela lo que llevas dentro. Se llama la droga de la verdad. Pues ella, cuando amenazó al cacique, puso la semilla de los demonios dentro de la cabeza del cacique. Y el cacique se creó una obsesión con los demonios. Y en el momento, la noche, que el cacique fue a beber el cántaro drogado de la boticaria, le vinieron las alucinaciones. ¿Y con qué alucinó? ¿Qué es lo que vio? Lo que tenía en la cabeza, lo que le obsesionaba, demonios. Tomó a sus hijos por demonios y al final se vio a sí mismo como un demonio. Tu propia sangre te condenará. Carpe diem.